C9N Noticias, primera edición, con Carlos Troche, es presentado por Otzi, el gusto es nuestro. El sospechoso del homicidio de la adolescente de 15 años en Ciudad del Este sería brasileño. El hombre tiene antecedentes por un hecho similar en su país. La policía sigue tras la pista del asesino. Una mujer fue víctima de una brutal agresión por parte de su pareja en Capiatá. A consecuencia de ello, sufrió el desprendimiento parcial de la muñeca. El autor fue detenido por la policía. El hombre la atacó a machetazos. La policía identificó a 2 jóvenes deportistas como presuntos responsables de la terrible agresión al hijo de Raúl Zapag el domingo en la madrugada en una discoteca de Asunción. La fiscalía libró orden de captura para los rugbyistas. Un pequeño avión de pasajeros se estrelló el domingo en el lago Victoria de Tanzania cuando se aproximaba al aeropuerto de Bukoba. 26 de las 43 personas a bordo fueron rescatadas. Hubo 19 muertos en el accidente aéreo. Cerro Porteño recibe Resistencia en la Nueva Olla desde las 19:30 horas en la penúltima fecha del torneo clausura. Para este partido presentaría algunas variantes en su esquema. Para seguir vivo en la lucha por el título, el Ciclón está obligado a ganar. Con 3 minutos en la República del Paraguay, casi 30 grados la temperatura. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera edición. Juan Carlos, ¿cómo te va? Todo bien, don Carlos, muy bien. Después de un hermoso fin de semana, mucho calor, a disfrutar con la familia. Y mucha información. Una de ellas, hablando del fin de semana, ocurrió ayer en horas de la madrugada y tiene que ver con una tremenda golpiza sufrida por el hijo de Raúl Zapag, expresidente de Club Cerro Porteño. Terminó en un sanatorio con una compleja cirugía. Son 2 las personas indicadas como presuntos agresores. Ya hay orden de detención sobre estos 2 jóvenes integrantes de la selección de rugby de Paraguay. Tendremos todos los detalles esta siesta. Estas personas ya tienen orden de detención. Se consumió el hecho en lesión grave, artículo 112. Sí, concretamente estamos hablando de 2 personas. Y otro tema destacado tiene que ver con este terrible caso de presunto abuso contra un niño de tan solo 13 años. Habría ocurrido en Capiatá. El pequeño desapareció por varias horas luego de haber salido del colegio y finalmente lo encontraron con signos de estar drogado y con presuntos también evidencias, signos de haber sido abusado. Preparó para irse a la escuela y se fue, pero nunca llegó a la escuela. Le invitaron un sándwich que supuestamente ellos compraron y que no comieron todo y que para no tirar si él quería comer. Y él aceptó. Y un jugo. Y comió todo su sándwich, tomó todo su jugo y después ya ayer por ahí le dijo a su mamá que el jugo tenía mal sabor. Lo localizamos. Ya tienen orden de detención. Se consumió el hecho en lesión grave, artículo 112. Sí, concretamente estamos hablando de 2 personas. Preparó para irse a la escuela y se fue, pero nunca llegó a la escuela. Le invitaron un sándwich que supuestamente ellos compraron y que no comieron todo y que para no tirar si él quería comer. Y él aceptó. Y un jugo. Y comió todo su sándwich, tomó todo su jugo
y después ya ayer por ahí le dijo a su mamá que el jugo tenía mal sabor. Él se levantó, se encontró en un yuyal, ese yuyal hasta ahora no localizamos. De hecho, una de las informaciones destacadas del fin de semana, y lo sigue siendo, tiene que ver con esta tremenda golpiza recibida por un joven, 18 años, hijo del expresidente de Cerro Porteño, Raúl Zapac, en una discoteca donde ya hubo incidentes similares, justamente con agresiones que terminaron después en los sanatorios. En este caso ocurrió en la madrugada de ayer y lo que estamos analizando y viendo tiene que ver con las imágenes del circuito cerrado que forman parte de la investigación fiscal porque hay una denuncia y orden de detención de por medio. Exactamente, Carlos. Hablamos de la agresión que sufrió Benjamín Raúl Zapac Gallet, como decías, el hijo del ex presidente del Ciclón, Raúl Zapac. Están siendo buscados o ya fueron identificados dos jóvenes que supuestamente serían quienes formaron parte de esa turba que lo habría atacado en el baño, según la información inicial. Hablamos de Marcelo Giovanni Fretes Laterra y Héctor Grau. Como decías al inicio de primera edición, dos jóvenes que forman parte de la selección nacional de rugby. Es impresionante la cantidad de heridas y golpes en el rostro. Inclusive hoy se daba a conocer a través de las redes sociales fotografías de cómo había quedado el rostro de Benjamín Raúl Zapac en varias cuentas. Ahí estamos compartiendo, justamente es la fotografía del daño que sufrió este joven, ahí está. Los golpes bastante fuertes. Tuvo fractura maxilofacial, decía la información. Según el reporte, hubo una triple fractura facial y maxilar, por lo que tuvo que ser sometido a una compleja cirugía que duró varias horas. Le implantaron allí titanio incluso, porque una vez que los médicos entraron, abrieron, se dieron cuenta de la gravedad. Además también el papá hoy hablaba acerca que el ojo, uno de los ojos también quedó afectado y que ya el tiempo lo va a determinar si hay o no alguna secuela. Doctor Preda, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Carlos, Juan Carlos y a la audiencia. Bueno, gracias, doctor. Lo escuchaba yo a Raúl Zapac, él no quería entrar en detalles, ya directamente lo derivaba a usted como vocero y abogado de la familia. ¿Cuál es la situación en este momento en cuanto a la denuncia de la Fiscalía, imputación de por medio, si nos puede contextualizar y contar, doctor? Bueno, la Fiscalía ha actuado de una manera ágil, ha ordenado la detención de dos personas y además de eso ha formulado imputación por lesión grave. Bueno, ya cuenta con un análisis inicial médico por parte del sanatorio donde es atendido Benjamín y también hay imágenes del circuito cerrado. En principio también hay personas que van a ratificar la información o los datos que uno extrae del circuito cerrado y estimo yo que esto va a ser rápidamente esclarecido y quienes participaron van a tener que responder ante la justicia. Doctor Ricardo Preda, para entender el contexto de esta agresión, ¿cómo se da? ¿Por qué ocurre? Y absolutamente inmotivada es la agresión, o sea, no hubo ningún episodio que uno pueda decir que bueno, hubo una discusión o algo que precedió a la agresión. O sea, la agresión en absoluto estuvo motivada, ni siquiera Benjamín los conoce a los sujetos, es decir, no sabe quiénes son. O sea, sí, obviamente pueden identificar quiénes estuvieron en ese lugar en ese momento, pero él no los conoce por nombre ni siquiera los había visto antes en su vida, ¿verdad? Así que no, él no los identifica en cuanto a de quién se tratan las personas. Sí puede, obviamente, relatar qué vivió él en ese momento, en ese lugar. Claro, importante ese detalle porque en un print de pantalla de una supuesta conversación de WhatsApp, incluso respondiendo a algún familiar también de uno de los chicos deslindando esa responsabilidad, dice que la víctima también tiene que contar qué fue lo que pasó allí adentro. ¿Usted tiene idea qué fue lo que pasó? Porque fue breve, 2 minutos suficiente para entrar y él salir ya después con las lesiones. Sí, eso vamos a esperar que se produzcan las diligencias. No queremos adelantar nada porque hay aún varios testigos que seguramente van a declarar y
queremos que esto, Benjamín todavía no va a dar una declaración oficial, pues está aún convaleciente después de la cirugía y tal, como te escuché, Carlos, relatar antes de que yo entre al aire, te estaba escuchando y efectivamente lo que vos decís, o sea, creer que solamente un sangrado importante implica una lesión grave es falso, ¿verdad? O sea, yo puedo tener una lesión grave que no necesariamente tiene un sangrado importante, pero sí, en este caso hubo, como lo explicó ya Raúl más temprano, hubo no solamente una afectación ósea, es decir, le rompió, sino también está siendo evaluada la posibilidad de una consecuencia oftalmológica, digamos. Doctor Preda, ¿habría terceros también implicados? ¿Habría una tercera persona? Porque inicialmente la noticia cuando comenzó a darse a conocer, se hablaban de 3 a 5. Mire, hasta ahora los datos que nosotros tenemos, y sin duda que no queremos interferir tampoco con la Fiscalía, pero en principio puede que al local hayan ido más de 2 en el mismo grupo, pero en el episodio en concreto, en principio serían 2. Importante el detalle de la cuestión de la no relación. Ustedes aseguran y certifican que la víctima Benjamín no conocía a sus agresores. Por intentar vincular algún tipo de vendetta, represalia, algo al respecto. No. Absolutamente no le conozco, no tiene idea de quiénes son. O sea, nunca en su vida trató con ellos. Igual, que me afirmaron. Igual cualquier tipo de situación o de antecedentes no justifica una agresión de tamaña magnitud, y más todavía cuando de contrincante lo tenés a más de uno, y aparentemente por la característica, no sé si él cayó, si hubo puntapiés de por medio. No, las secuelas del golpe sin duda que fueron secuelas muy importantes. Eso vamos a ver con los médicos y aparte de los testigos, ¿verdad? Cómo se produjo la agresión. También los médicos seguramente van a dar su opinión de la forma o de la consecuencia que tuvo Benjamín. Van a poder, pues la intensidad, la forma en que, o sea, las lesiones que tuvo Benjamín hablan de una agresión con mucha fuerza, ¿verdad? O sea, no te puedo decir cuántos golpes fueron porque esos detalles todavía no los tengo, pero que fue una agresión fuertísima, sin duda que la fue por las secuelas médicas que tiene Benjamín, ¿verdad? Doctor Preda, se confirma entonces, esta agresión se da a las 3 de la mañana en el baño de esta discoteca Morgan. O sea, eso está confirmadísimo, no fue antes, no hubo una discusión previa. Esto ocurre directamente cuando él ingresa al baño. Claro, no hubo absolutamente ningún episodio, ni antes de ese día, ni tampoco en ese día, que haya generado esto. Perfecto, doctor. Es interesante. ¿Qué va a hacer la familia a partir de ahora? ¿Cuál va a ser la querella que van a realizar ustedes en contra de estos dos sujetos? Bueno, las instrucciones que recibí es avanzar y que esto se esclarezca y que respondan ante la justicia aquellos que deban responder. Ningún ánimo de llevar adelante la persecución penal, digamos, ante cualquiera por simplemente tomar venganza del suceso, pero sí con mucha fuerza y firmeza con relación a quienes sí participaron de estos hechos. Y bueno, en ese sentido estamos hasta ahora muy conformes con la actuación de la Fiscalía y vamos a seguir viendo cómo se desarrolla la investigación y vamos a colaborar sin dudas con ella también para que esto se esclarezca lo más rápido posible. Doctor, ¿familiares de los presuntos agresores ya estuvieron en contacto con usted o con la familia Zapac? No estuvieron. Por eso, si bien ustedes mencionó ahí, creo que Juan Carlos mencionó el tema de un mensaje de un familiar, bueno, sin duda que el mensaje viene después de que hay una orden de detención, ¿verdad? Ayer, cuando aún no había ninguna orden de detención, ningún familiar hizo ningún comentario, ni dijo, mira, acá mi hijo estaba con la persona que agredió, pero él no tiene nada que ver. Bueno, todos estos comentarios salen después de que ya fueron identificados y que incluso tienen orden de detención. Así que respeto, ¿verdad?, lo que cada uno pueda decir, pero acá la verdad es la que va a salir producto de la investigación que se está desarrollando. Doctor, de acuerdo al tipo penal, ¿cuál es la expectativa para lesión grave? Creo que es la calificación puesta por la Fiscalía. El marco penal para los mayores de edad es de hasta 10 años y para los menores de edad hasta 8.
Entiendo que uno de ellos puede que sea menor de edad, por lo que su marco penal se reduce por el hecho de que es menor de edad. Ya, entonces es un crimen. Es un crimen, sin duda que es un crimen. Doctor, simplemente el mensaje que estaba corriendo a través de las redes supuestamente tiene que ver una conversación entre la Terza y Grau, en donde supuestamente la Terza le dice, no sé qué vas a hacer, mi bro, todos ya saben que fuiste vos, Héctor, habla ahora. El otro le responde, tranquilo Rey, vos estabas conmigo, no te preocupes, estoy hablando con mis abogados. Es un mensaje que puede ser o no real, es lo que está corriendo en estos momentos ahora, y definitivamente también la Fiscalía se va a encargar de definir si es o no cierto. Porque claro, nosotros no nos cerramos, Juan Carlos, Carlos y audiencia, no nos cerramos absolutamente a ninguna información. O sea, toda la información es bienvenida y se va a evaluar en el contexto de todas las demás que se aporten a la investigación. Así que es muy prematuro y obviamente cuando se trata de personas que son sospechosas de cometer el hecho, siempre hay que agarrar con pinzas sus dichos y lo que ellos afirman, ¿verdad? Finalmente, de mi parte, ¿usted le van a pedir a la Fiscalía, en el caso de que se dé en las próximas horas la detención de estas personas, algún informe toxicológico? Bueno, eso depende obviamente de la Fiscalía. La Fiscalía va a definir si eso es algo conducente. Nosotros creemos que sí, debería hacerse todos los estudios de estas personas, independientemente que ya pasaron unos días, ¿verdad? Un tiempo largo de la agresión. Doctor, de mi parte también lo último, ¿el tiempo de recuperación de Benjamín a partir de estos hechos? Y nosotros estamos aún esperando cuál es la consecuencia para la vista, ¿verdad? Así que la recuperación va a ser sin duda larga, producto de la cirugía que tuvo ayer, y por otro lado tenemos que ver el tema todavía no se puede evaluar las consecuencias para la vista. Doctor, finalmente, el equipo de producción le quiere hacer una consulta fuera de cámara. Yo lo despido del aire, le agradezco mucho su tiempo, vamos a seguir de cerca esta información. Lamentablemente no es el único caso que se dio en esta discoteca. Lamentablemente situaciones como estas después terminan con los jóvenes hospitalizados gravemente. Si es tan amable, no corte el teléfono, ahí la producción va a tomar la línea para hacer una consulta fuera del aire. Sin problemas. Gracias, doctor Ricardo Preda, abogado. Bueno, ya está la orden de detención. La policía dice que están pendientes, buscando, en el caso que no se dé la captura en la calle, que es lo que le permite a la policía, van a pedir el allanamiento de sus respectivos domicilios. Simplemente para agregar esto, Carlos, porque inicialmente en la mañana se habló de que uno de los implicados, Héctor Grau, era el hijo del general Grau. Él sacó un comunicado que dice cuánto sigue. Muy buenos días a todos. Solo quisiera hacer una aclaración ante algunas publicaciones que refieren que supuestamente un hijo mío agredió brutalmente al hijo del señor Raúl Zapac. Antes que nada, aborrezco todo tipo de agresiones, sea de la índole que fuese. En segundo lugar, no se trata de mi hijo y sí es un sobrino mío en tercer grado y a la vez es un caso de homonimia. Desde ya disculpen por la necesidad de esta aclaración, el general Héctor Alcides Grau. Perfecto. ¿Mucho tiempo en la FTC? Sí, mucho tiempo. Bueno, ahí está, importante aclarar también. Y sí, realmente las lesiones fueron tremendas. Él salía allí cubriéndose el ojo izquierdo. Sí. Desprendimiento de retina, decía el informe inicial. Por lo que decía justamente el doctor Preda que a partir de ahora hay que ver las lesiones que quedan en el ojo. No, claro, las secuelas, Totalmente. el posoperatorio. Fue bastante compleja la cirugía. El escenario fue distinto cuando se abrió y se encontró lesiones mucho más graves de lo que la radiografía en ese momento permitía ver, lo que implicó titanio, platino y también el seguimiento de la secuela que podría tener la golpiza muy cerca del globo ocular. Por eso él se tapa literalmente el ojo izquierdo, muy afectado. Decía Raúl Zapac también que por fortuna estaba el chofer cerca, lo que les permitió también rápidamente accionar, actuar y ser llevado a un sanatorio privado donde fue sometido a una cirugía de 5 horas y bueno, vamos a ver después la evolución. Independientemente de la cuestión de la vendetta o algo que intenten instalar como consecuencia o detonante de esta golpiza, nada, absolutamente nada justifica una tamaña agresión. Y más aún todavía si están más de uno como contrincante, en sentido. No, mano a Yo mano, vengo de esa época, maestro, un mano a mano. No justifico, pero en la época de la niñez, en la adolescencia,
siempre hay ese tipo de situaciones. Pero que en un grupo o dos se pongan contra uno y dejen de esta manera al joven, que se nota que es flaco o alto. Sí. Los otros dos son jugadores profesionales, miembros de la selección de rugby del Paraguay. Sí. Gente corpulenta, gente que tiene mucha masa muscular y por ende mucha fuerza. O al pegar con la mano o con el pie. No sabemos cómo fue finalmente, si fue simplemente con el puño. No creo, porque tienen varias golpizas, decía el informe. Lo más probable es que haya caído y allí con el pie. Es lo que presumen incluso los investigadores de forma primaria. Entonces, cualquier tipo de agresión es aberrante. La familia con las lesiones de este joven. Exactamente, Carlos. Y la familia de Marcelo Fretes Laterra ya se habría puesto en comunicación con la gente del Ministerio Público. Aparentemente el joven se presentaría en horas de la tarde, eso está por definirse. La familia habría sostenido que el hijo no tuvo ninguna participación en esta golpiza, quedando entonces como único sindicado Héctor Grau. Habría que ver realmente qué dicen las investigaciones y una vez que ya se presenten y puedan dar su versión de lo que ocurrió. Ahí está. Con esta semana, porque el miércoles es feriado nacional y hay restricciones. ¿Por qué? Porque es el día del censo y el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, Iván Ojeda, volvió a pedir a la ciudadanía que permanezca en sus respectivas residencias entre las 5 y las 18 horas, incluidas aquellas familias que ya fueron visitadas, a fin de facilitar el trabajo de los censistas. Ojeda recordó que la ley 6.670 establece una multa de entre 20 y 200 jornales mínimos para quienes no revelen sus datos a los censistas o bien brinden datos falsos. Miércoles, solamente aquellos servicios esenciales, fundamentales, van a estar en funcionamiento, el resto en casa. Viajamos al este del país para hablar acerca de este caso porque dos motoasaltantes fueron detenidos por la policía en la madrugada tras una persecución, esto en la ciudad de Hernandarias. En el poder de los mismos se encontró un machete y una pistola de juguete. Intervino en la comisaría quinta de la mencionada ciudad. Ambos adolescentes, uno de 14 y otro de 17 años, residen en el barrio Fátima de ese lugar. La noticia nos lleva hasta el departamento de La Mambay. Comentarles que el intendente electo, con más de 23.000 votos, el de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo, debe jurar mañana, martes 8 de noviembre a las 9, ante el Pleno de la Junta Municipal. Tras ganar las elecciones en octubre pasado, prometió continuar con el legado dejado por su hermano, José Carlos Acevedo del PLRA, asesinado por presuntos sicarios. Bueno, hoy a las 21, diálogo franco como todos los lunes. Doctor Federico, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos, y a toda la enorme audiencia de T9N. Bueno, causa nacional Itaipú, el año que viene fundamental al cumplirse los 50 años de aquel tratado y la revisión obligatoria. La revisión obligatoria, Carlos, Juan Carlos, audiencia, y sobre todo hay que ser agradecido. A veces de repente nosotros no tenemos la capacidad de ser lo suficientemente consecuente, agradecido. El doctor Miguel Carter es ciudadano americano, pero vivió mucho tiempo en el país. Él no tiene ningún salario, nadie le paga absolutamente nada,
pero hizo un estudio que me parece sumamente relevante, primero, y segundo, fundamental para la marcha del país después, porque primero coincide con un informe que nosotros presentamos en el 2012, que ya el Paraguay pagó toda su deuda con Itaipú en el año 2012. ¿Qué quiere decir eso, Carlos, audiencia? Quiere decir que el doctor Miguel Carter, ciudadano americano, que preside una comisión en la Universidad de Columbia sobre el estudio de Itaipú, está confirmando la tesis de que Paraguay, primero, ya pagó todo, y segundo, que está siendo de alguna manera exfoliado, explotado, esquilmado por el Brasil desde el punto de vista económico. Por ejemplo, los titulares, porque si no la gente no se va a aprender al programa, Paraguay dejó de percibir la friolera suma de aproximadamente 773 mil millones de dólares. Si yo, Carlos, Juan Carlos, audiencia, le pregunto a ustedes, ¿qué tanta cantidad de camas de terapia intensiva se hubiera hecho con esa plata? ¿O qué tantos kilómetros lineales de asfalto hubiéramos hecho con ese dinero? ¿O cuántas aulas, cuántos colegios, centros educativos hubiésemos podido construir con esa plata? Ustedes, lógicamente, ni se imaginan lo que significa 773 mil millones de dólares, pero la audiencia seguramente va a tratar de ver de que esa oportunidad de un mejor negocio perdimos. ¿Perdimos porque los amigos, los hermanos brasileños fueron más vivos? ¿O perdimos porque nosotros fuimos cómplices, genuflexos, y aceptamos sometimiento de parte del Brasil con esto? Pero el doctor Carter no se queda ahí. El doctor Carter insiste y asevera que la conocida como deuda espuria jamás tuvo que haber pagado el Paraguay. ¿Sabéis qué pasó ahí, Carlos, Juan Carlos, audiencia? El Brasil estaba mal. El Brasil cambió su nominación, entonces tenía el famoso Cruzeiro. De Cruzeiro pasó a Novo Cruzeiro. De Novo Cruzeiro pasó a Real. O sea, cambió 3 denominaciones de moneda. Creo que perdió en total 9 o 10-0 en ese periodo de tiempo. Para que ustedes tengan una idea, un nuevo real era el equivalente a antes de 1 millón de cruzeiro. 1 millón de cruzeiro. Sin embargo, el Brasil le dijo al Paraguay, miren, nosotros no vamos a poder pagar la deuda de Itaipú, o sea, el consumo de energía. Entonces, vienen a hablar con los dirigentes paraguayos, con la comisión, los miembros del Consejo de Itaipú, y miren, hasta vergüenza, pero un paraguayo, un director entonces de la binacional Itaipú, dijo, Brasil no va a poder pagar los 16 dólares, vamos a acordar 14. Pero no contento con reducir el precio, se baja a 10. Y el Tratado de Itaipú dice que Itaipú no busca lucro. Pero por Dios, tampoco es una institución de beneficencia. Tampoco Itaipú puede subsidiar a San Pablo. ¿Y qué se hizo? Se bajó no de 16 a 14 ni a 12, sino se bajó a 10. Y ustedes dirán, bueno, pero fue un año. No, no fue un año. Me dirán, fue 2, fue 3, fue 10 años. Durante 10 años nosotros los paraguayos subsidiamos el desarrollo de San Pablo y la poderosa Fiespi llevó toda la energía por debajo del costo. Entonces Itaipú entró técnicamente en un déficit. ¿Y qué se hizo? Se accedió a un crédito internacional. ¿Y quién pagó los intereses? Pagamos nosotros y seguimos pagando nosotros. Por eso es muy importante, Carlos, Juan Carlos, audiencia, escucharle al doctor Miguel Carter. Repito, no es paraguayo, ciudadano americano, si bien es cierto, vivió mucho tiempo, sus familiares, sus padres están muy involucrados con el Colegio Internacional, con la misión de la amistad, que está sobre la avenida General Santos, detrás del Club Guaraní, con un club de scout en la zona de Tobatí. En fin, es una familia muy arraigada. Ni el presidente de la República, ni el presidente del Congreso, ni ninguna comisión del Congreso de hidroeléctrica, ni de diputados, ni de senadores, ni el director de Itaipú, ni el presidente de la ANDE le llaman para poder explicar en qué consiste la denuncia que está haciendo de la pérdida que fue sometida al Paraguay y sobre todo de cómo o en qué condiciones debieran hacerse las negociaciones de aquí en adelante. La revisión del anexo C primero y una nueva renegociación integral del tratado, sin dictadura, sin opresión
y sin imperialismo desde el Brasil hacia el Paraguay. Imperdible va a estar el programa de hoy. Le aseguro que el programa de hoy con el doctor Miguel Carter seguramente va a asustarnos por un lado, pero nos va a dejar una tenue esperanza al final del túnel, porque él tiene de alguna manera algunas posibilidades de solución que los sucesivos gobiernos debieran llevar adelante para mejorar los términos en que Paraguay hizo su acuerdo con el Brasil. Excelente. Doctor, a las 21 por C9N. Un abrazo, buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias a la audiencia. Hoy 21 horas, Miguel Carter, Itaipú, causa nacional. Así es, hacemos una brevísima pausa. No se pierdan, porque después de ella vamos a hablar de un tema sensible, muy interesante en este noviembre. Sensible e interesante para nosotros, Claro. los varones. Noviembre azul. Después de la pausa. Bueno, está con nosotros, agradecemos su tiempo, sabemos que tiene una agenda apretadísima. Él es médico, urólogo, especialista en cirugía robótica, creo que es uno de los pocos en Paraguay. El doctor PhD Fernando Abarzúa. ¿Cómo te va, doctor? Qué gusto verte después de... Carlos, bastante tiempo. Sí, en la mañana cada día creo que fue la última vez. Sí. Bastante tiempo. Bueno, Doctor, un placer. Juan Carlos. queremos hablar de Noviembre Azul y primeramente concienciar a nuestros congéneres acerca de esto que creo que es, en Paraguay por lo menos estadísticamente, encabeza la lista de tipos de cáncer que afecta a los varones. Exactamente, mira, muchas gracias por la invitación nuevamente para la audiencia, principalmente a los varones en nuestro mes, que tener en cuenta que el cuidado de la salud masculina ciertamente se remite a un mes que es noviembre, pero básicamente el cuidado debe extenderse a través de todo el año. Como mencionabas, se estima aproximadamente que 1.700 casos anuales estamos teniendo, de los cuales 600, un tercio por así decirlo, va a terminar en decesos. Es una enfermedad que se puede prevenir y en donde la prevención es vital y está bien reglado, los antecedentes, la edad, y aparte no es nada engorroso porque el varón asume de buena primera que una visita al urólogo implica examen físico y no es así. Romper ese paradigma, romper esos temores, que ya no es tan estricto, rígido como era hace 20 años atrás. Hoy por hoy en el medio, en el país, disponemos de muchísimos métodos diagnósticos, o sea que ya es mucho más ameno. Doctor, simplemente para hablar acerca de esto, hablamos de números, de estadísticas, pero a la hora de la verdad, el varón tiene miedo, vergüenza, no va al urólogo hasta que se siente muy mal. ¿Por qué se da eso, doctor? ¿Por qué es un tabú aún ir a un urólogo? Yo creo que va mucho en el tema de la masculinidad, el macho, ¿ya? Pero yo les puedo decir que afortunadamente, en los últimos 10 años, hace 8 años yo que estoy por Paraguay de vuelta, en este lapso de tiempo yo creo que el rol de los medios de comunicación, el rol de ustedes, el rol de las redes sociales ha hecho que cada vez más el varón también comience a preocuparse de su salud, que comience a ver que el hecho de visitar al médico ya no debe ser un problema y que al igual que en el sexo femenino las mujeres también deben someterse a estudios regulares y periódicos, porque ¿qué es lo que se ha demostrado? Esto ya está estadísticamente demostrado en el mundo que la prevención salva. Lamentablemente el cáncer de próstata es una condición que no da síntomas y ese es el mayor mensaje a la audiencia, no da síntomas y vas a tener síntomas ya en estadios muy tardíos de la enfermedad. Entonces, acá es fundamental a partir de una cierta edad la consulta y hay algún signo, aunque no son los alarmantes, pero hay algo que te pueda llamar la atención y digas, algo no está pasando bien acá, necesito ir al médico. Mira, el primer mensaje y recomendación a la audiencia principalmente es que lo cierto es que el antecedente familiar, tu abuelo, tu papá, un tío, un hermano con antecedente de cáncer de próstata, tiene que ser el primer dato alarmante de que vayas a visitar al urólogo.
¿Cuánto en la literatura te dicen que a los 40, 45 años ya tenés que comenzar con ciertos estudios de sangre que son el PSA, que es simple, es banal, te haces una toma de sangre, se mide el PSA y te sentás con el urólogo a discutir cuál va a ser la estrategia o el plan de seguimiento. Si no tenés antecedentes familiares de los 50 años, ya podés acudir en forma tranquila de que probablemente estadísticamente no tiene por qué haber nada raro ahí. Y vuelvo a insistir, el cáncer de próstata no da síntomas. O sea, eso es lo peor, no da síntomas. O sea que lo único que nosotros tenemos como herramienta diagnóstica y preventiva es la visita regular, las mediciones de valores en sangre, tener esa curva de variación del PSA a través del tiempo, que va a ser el primer dato indirecto que nos va a decir, mira, ahora hay que hacer una resonancia, ahora hay que hacer un PET scan, ahora hay que hacer una biopsia, etcétera, etcétera. Doctor, y además del cáncer de próstata también existen otros tipos de males como el cáncer de los testículos. Había una publicidad muy famosa años atrás de un jugador colombiano en donde contaban la importancia de palparse los testículos buscando algún nódulo, alguna situación anormal para poder asistir después al urólogo. ¿Eso se tiene que hacer cada tanto? ¿Se puede hacer directamente con el médico? ¿Cómo es la técnica, doctor? Bien, ese también es una buena pregunta, una buena recomendación al varón también, que a mis pacientes en mi práctica regularmente yo les explico que idealmente la palpación del testículo debe hacerse por lo menos 2 veces al mes. ¿Y en qué momento? En la ducha. ¿Por qué en la ducha? Porque estás con agua tibia, la bolsa escrotal se relaja y vos podés palpar toda la superficie del testículo y cuál tiene que ser el signo de alarma. También en el caso del cáncer de testículo no da dolor, vas a sentir un bulto, un área en el testículo que va a tener una consistencia, a diferencia del resto que normalmente suele ser laxo, vas a encontrar un área dura, pero indolora. Y la cuestión está de, bueno, la detección temprana. Vamos a la siguiente etapa. La cirugía. Estoy viendo acá y quiero comentarle a la gente, el doctor es especialista en cirugía robótica. Acá lamentablemente no tenemos este equipamiento. Usted va a operar creo que a Uruguay y Argentina. Así mismo. Sí. Y en Paraguay, ¿de qué manera nos va a ayudar en el hipotético caso que en un futuro no muy lejano podamos tener un equipamiento de esta naturaleza? ¿En qué beneficia al paciente principalmente? Pues siempre acá el objetivo es el beneficio del paciente. Sí, en términos del beneficio al paciente, mira, estas son técnicas que surgieron en el año 2002 aproximadamente en el mundo. Ya han transcurrido 20 años. Como todo método terapéutico nuevo, ya pasó y ya superó la curva de en donde se tiene que validar el método, en donde tiene que ser reproducible. Mira, hoy por hoy en los Estados Unidos, en países civilizados, el 95 a 98% de los casos de cáncer de próstata se tratan con un robot. O sea que es impensable ir a cirugía abierta o cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque, de vuelta, los resultados ya han llegado a la madurez plena, que en medicina es importante eso, porque es medicina basada en la evidencia, en donde se ve que el tiempo de internación es menor, la preservación de las estructuras nobles, como ser los nervios que controlan la erección, la uretra que está asociada con la continencia urinaria, todo eso es mucho mejor y la balanza se inclina siempre a estos métodos. Si nosotros contásemos con estos métodos en Paraguay, nuestros connacionales se aliviarían de primero tener que viajar al extranjero, segundo todo lo que implica viajar al extranjero, que es costo, viaje, no es solo el moverte a otro lugar, en ciertos casos la barrera lingüística, porque o vas al Brasil, tenés que lidiar con el portugués, te vas a los Estados Unidos, tenés que lidiar con el inglés. De tener todo esto en casa sería una solución tremenda, porque realmente nosotros, si hablamos en términos ya comerciales, competitivamente en la región sería mucho más rentable en nuestro país. Primeramente la cuestión de costos, lo que significa que es para una inmensa minoría el acceso a este tipo de tratamientos. Y dos, también, pensando nada más desde el Estado, va a reducir ostensiblemente el costo operativo de los hospitales públicos en cuanto a la cantidad de internación
evitar cama caliente. El tratamiento en sí, lo que significa también, de hecho, un cáncer de próstata, medicación, hay un montón de beneficios también para el sistema de salud público. Asimismo, mira, en países, mira, los primeros datos grandes poblacionales que evaluaron todo lo que es costo-beneficio fueron los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia. Ellos en un comienzo, porque estas eran en un comienzo cirugías caras, y que ellos comenzaron a ver como en todo lo que ellos analizan, como tienen medicina socializada, empezaron a ver cuánto le costaba al sistema sanitario una cirugía robótica X. ¿Y en qué se tradujo al final? Que el paciente se queda menos tiempo internado, la reinserción social es más rápida. Y laboral también. Claro, y él vuelve a trabajar, se vuelve productivo más rápidamente y que al final del día el costo resulta ser menor, ¿ya? Perdón, y que yo creo que en nuestro país sería exactamente lo mismo, el tiempo de estadía hospitalaria. En el Brasil ya se vio esto. En un comienzo en Brasil hay 100 robots ya hoy en todo el Brasil. En un comienzo las cirugías tenían coberturas parciales por parte del gobierno. Hoy por hoy tienen una buena cobertura. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario ya le demostró que este tipo de cirugías son mucho más rentables en términos de todo lo que ya mencionamos, reinserción social, el tiempo de hospitalización, y que se ve que en un comienzo es caro, pero si vos ves toda la secuencia de lo que implica una persona, 7 días, 10 días en el hospital, volver a trabajar al mes, todo eso suma en un sistema grande. Gente que nos quiera escribir, lo pueden hacer a través del WhatsApp, vamos a aprovechar que está el doctor con nosotros también, quieran hacer alguna consulta, háganlo a través de nuestro WhatsApp, vamos a poner en pantalla el número telefónico. 0985-625-000 para la gente que quiera hacer alguna consulta, mientras seguimos hablando con el doctor. Doctor, otro aspecto también que tiene mucho que ver con el tema del cáncer es el cáncer de pene. ¿Por qué se da este tipo de cáncer? Y cuando se habla de circuncisión, ¿es recomendable, no es recomendable? ¿Se hace mucho acá, no se hace? Mira, cada vez estamos viendo, al menos localmente, menos cáncer de pene. Siempre tenemos nuestros valores. Va directamente relacionado a condiciones, la higiene principalmente, ¿ya? El esmegma que es un promotor de los cambios locales, y las infecciones virales, específicamente el HPV. Como nuevamente hay mayor acceso a la información, hay mayor acceso a los sistemas de salud, afortunadamente va reduciendo esto. En relación a la circuncisión, el rol de la circuncisión también en un momento fue debatido bastante porque en los Estados Unidos la Sociedad Americana de Urología Pediátrica, en años atrás, aproximadamente en el año 2002-2003, sacan nuevas recomendaciones, porque esto era de rutina en el chiquito ya se le hacía la circuncisión. ¿Y qué es lo que se comenzó a ver? Que a lo largo de la vida podía haber lesiones de la uretra en donde el prepucio, la piel que cubre el glande, podía ser usada en cirugía reconstructiva. Entonces cambian ahí las recomendaciones y ya tiene que haber condiciones muy particulares. La imposibilidad de retraer el prepucio, infecciones eso en el chico. En el adulto, si hay infecciones a repetición asociadas a la diabetes, en esos casos, bajo esos escenarios, nosotros indicamos la circuncisión básicamente, ¿ya? Quiero volver en este tema, doctor. Sí. ¿Cuesta mucha plata tener un equipo robótico de esta naturaleza? Mira, hoy por hoy los valores en el mercado fueron disminuyendo tremendamente. Por la demanda. Sí, por la demanda y porque surgieron en el mundo nuevos fabricantes. El único fabricante hasta hace 3-4 años atrás era la compañía Intuitive de los Estados Unidos, que tenía el monopolio total del control de los robots en todo el mundo. Afortunadamente comenzaron a surgir otras compañías como Medtronic, después en Europa está el Versius, tenés la Vatera que está en Alemania, después en Japón que está el Hinotori, todo esto que están lanzando nuevas plataformas. ¿Por qué? Porque muchos hablamos el futuro de la medicina es la cirugía robótica. No, mentira, es el presente y de ahora en adelante esto va a ser, todo se va a basar en una plataforma robótica, porque no solamente se aplica a urología, se aplica a coloproctología, se aplica a ginecología, se aplica a cirugía torácica, reemplazos valvulares robóticos en corazón abierto.
Después cirugía de base de cuello, en donde te abrían ¿Este equipo sirve para todo ese tipo de cirugía? Multicirugía, multipropósito. Doctor, ¿y dónde estudiaste esto? ¿Dónde aprendiste? Bueno, yo, como sabrán, yo viví casi 10 años en el Japón, en donde di mis primeros pasos en todo lo que es la cirugía mínimamente invasiva. Y estando en el Japón, en el año 2009 aproximadamente, yo le conocí a uno de los grandes, el pionero de la cirugía robótica en el mundo, el doctor Mani Menon. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él durante una semana y ahí yo hice el contacto con él. Y él me dice, tomate los exámenes americanos, que yo te garantizo que te consigo un lugar. Y eso fue en el 2008, para el 2010 yo ya tenía todos los exámenes americanos pasados y lo llamo a él, le escribo. Le digo, ya cumplí mi parte y él cumplió y me ayudó a entrar al mercado americano, que desde el 2011 hasta el 2014 me dediqué solamente a estudiar cirugía robótica en los Estados Unidos. En la región sos uno de los pocos, por eso te vas a operar a Uruguay. Sí, resulta que el grado de instructor es bastante, somos afortunadamente todavía materia laboral muy apetecible en muchos lugares por la carencia. El entrenamiento es muy largo el entrenamiento. O sea que necesitas un número mínimo de 300 cirugías para poder ya moverte y desenvolverte con plena libertad en esto. Por los costos, entonces, ¿no sería mala la idea una unión público-privada para tener Así mismo. ¿Por qué? Porque se requiere del capital y del know-how, el conocimiento del sector privado asociado al sector público. Yo creo que va a ser, esto debería caer a nivel de un programa nacional. Tendría que ser el Centro Nacional de Cirugía Robótica. Ese tendría que ser el título de la posible o probable institución que liderara esto, y básicamente tiene que ser un proyecto que tiene que involucrar a ambas partes, tanto el sector privado como el sector público. Y el privilegio de ya tener el know-how acá, del instructor, en el sentido, porque tenemos muy buenos profesionales, los urólogos, pues necesitamos por la cabeza el instructor, claro, y vos tenés la formación. Y a eso es lo que me dedico. Ojalá. No, ojalá digo por sí, claro, tantos casos, por los pacientes, cierto, por todos los beneficios. Doctor, y simplemente para ir cerrando, ¿qué consejo le das a los hombres para que pierdan ese miedo de ir al urólogo? El primero, el mayor mensaje es que esta es una enfermedad silenciosa. Primer dato, enfermedad silenciosa. Segundo, cuando lo agarramos tarde puede ser devastante para él mismo y para la familia en todo lo que implica tanto la parte de salud como la parte económica. Tercero, que el hecho de visitar al urólogo no implica un examen físico. Ese era un tabú de 20 años atrás. Hoy por hoy es sentarnos a hablar, conocernos y probablemente recurrir a análisis sanguíneos antes de hacer cualquier cosa. Y lo más importante es que es prevenible y que no da síntomas. Eso es lo más importante. Doctor Abarzúa, un gustazo. Estoy viendo ahí el tema de la inyección a vapor. ¿Todo eso usted hace? Sí, no, te puedo decir que afortunadamente hoy por hoy en Asunción somos los pioneros. Lo único que nos falta para estar a nivel del sirio-libanés, del Albert Einstein y de un centro de los Estados Unidos es un robot. Después el resto tenemos todo con mucho orgullo hoy en Asunción. Todo. Doctor, muchas gracias. Tomar conciencia a mis queridos congéneres sobre la importancia de la detección temprana como cualquier tipo de cáncer. Acá es fundamental los antecedentes familiares y la edad, a perder el tabú. Hacemos una presentación, vienen los títulos. Preparó para irse a la escuela y se fue, pero nunca llegó a la escuela. Le invitan un sándwich que supuestamente ellos compraron y que no comieron todo y que para no tirar si él quería comer. Y él aceptó, y un jugo. Y comió todo su sándwich, tomó todo su jugo y después ya ayer por ahí le dijo a su mamá que el jugo tenía mal sabor. Él se levantó, se encontró en un yuyal. Ese yuyal hasta ahora no localizamos. Hablamos de este caso ahora porque una familia denuncia un terrible caso de presunto abuso sexual. La víctima sería un menor de tan solo 13 años que había desaparecido a la salida del colegio. Horas más tarde fue encontrado aparentemente totalmente drogado y violado.
El hecho habría ocurrido en la ciudad de Capiatá. Preparó para irse a la escuela y se fue, pero nunca llegó a la escuela. Y las 10:17 me llamó la coordinadora, me dijo que mi hijo no estaba ahí. Me llamaron que alguien le vio a un niño así, me dijo, y ahora voy a ver, y después te llaman enseguida, atendeme, que me dijo. Cortó y después, pero unos 2 o 3 minutos y después me llamó, acá está tu hijo, vení ahora con patrullera, me dijo. Y yo le dije, ¿qué le pasó a mi hijo? O sea, si algo le pasó, le dije, no te preocupes, me dijo, ve, pero tenés que venir con patrullera, me dijo. Y bueno, yo le dije a la chica que me estaba atendiendo, oficial, que me estaba haciendo mi denuncia, y le dije, patrullera ahí, le dije, porque quiere que me vaya con patrullera, le dije. Y no hay, me dijo. ¿Y qué voy a hacer? Le dije. Y tenés que esperar, le dijo. Voy a ir a ver a mi hijo y después voy a venir a hacer todo lo que se tiene que hacer. Y después me fui, le encontré a mi hijo, le abracé y él me miraba así como no me conoce mi hijo. Yo soy tu mamá, acá estoy contigo, tranquilízate, le dije. Y me mira y ya estaba todo temblado así, estaba todo duro ahí, su ojo todo rojo estaba él. Okay. Pero tenía todo acá arañazo y en su cuello y todo eso. Y cuando estábamos en las costaños, ahí recién se recuperó, ya me habló, le dije a mi hijo, ¿dónde vivo estaba? Esto que aquello. No sé, mamá, me dijo, no sé dónde estoy. ¿Qué pico te pasa? Que me duele mucho mi cabeza y atrás, mamá, me dijo. Eso es lo que me dijo él. Su parte íntima atrás, sí, su parte íntima. Dijo que subió en el colectivo, se fue y se bajó ahí cerca de la capilla y vino un auto negro. Se acercó a una chica, le dijo algo y la chica le dijo que no, así con su cabeza. Y viene junto a él, se acerca junto a él. Y le dijo, ¿vos no sabes dónde queda Pollo Pechugo? Sí, le dijo. Y bueno, y subiste un poco, vamos a mostrarme un ratito y después te traigo otra vez, le dijo. Y él subió y se fue y le mostró el pero pollerío. En el trayecto a Pollo Pechugón, que son 2-3 kilómetros, le invitan un sándwich que supuestamente ellos compraron y que no comieron todo y que para no tirar si él quería comer. Y él aceptó. Y un jugo. Y comió todo su sándwich, tomó todo su jugo y después ya ayer por ahí le dijo a su mamá que el jugo tenía mal sabor. Claro. Pero él tomó todo ese jugo. ¿Y qué creemos nosotros? Que en el jugo a lo mejor estaba lo que a él le hizo dormir. Él se levantó, se encontró en un yuyal. Ese yuyal hasta ahora no localizamos. Hicimos el recorrido con él y llega a un cierto punto donde dice, y hasta acá me acuerdo. Después ya me quedé dormido. ¿Quién le llevó? 2 hombres. 2 hombres. Uno en el volante que le dijo a su mamá que era medio gordito y el otro que era un flaquito, morochito. Hasta ahí lo que él se acuerda, ¿verdad? Y le llevaban y le dijeron lo que te dije, que le dijeron, le amenazaron que le iba a matar a su mamá. Si decía algo, que es lo que le pasó al niño, es lo que le dijo, ¿verdad? Que fue abusado. Ahí se confirma en la fiscalía porque el médico forense le revisa, ¿verdad? Aparentemente se está investigando ya. ¿Por qué? Porque los vecinos cuentan que ayer, entre hoy, pasó la fiscalía a pedir videos de los circuitos de las cámaras que van sobre el asfalto. Bueno, veíamos a la mujer de 37 años, identificada como Jamie Diana Cubilla Ibáñez, quien fue detenida como presunta implicada en el asesinato de la adolescente de 15 años en Ciudad del Este el jueves pasado, y estas imágenes forman parte de las evidencias. La menor fue hallada muerta debajo de la cama con una bolsa en la cabeza, con las manos atadas y varias heridas. El presunto asesino, quien entra allí, sería un hombre de nacionalidad brasileña que ya habría intentado matar a una mujer en el interior de un motel en el año 2014. Él está prófugo de la justicia brasileña. Su profesión es fotógrafo. Se llama Leandro Alves da Costa, de 33 años. Y tiene una particularidad. Sí, por ahí sí lo ve, sabe de él, denuncia a la policía. La particularidad es que tiene el brazo derecho más corto y solo 2 dedos.
Hoy la fiscala del caso habló más sobre el tema. Prestó declaración un testigo presencial que brindó mayores datos con respecto a la característica física, proporcionó un nombre, seguidamente se consultó a la gente del comando tripartita y se envió los datos completos del mismo. Aún faltan diligencias como determinar el móvil, cuál fue lo que motivó a esta persona cometer semejante crimen, ¿verdad? Conforme al testimonio de una persona, él manifestó de que entre las conversaciones que tenía el supuesto autor y la víctima era la primera vez que se estaban conociendo, que se estaban viendo. Tenemos muchos elementos, tenemos circuitos cerrados, las evidencias que fueron incautadas en el momento en que hicimos el levantamiento. También tenemos evidencias del allanamiento que hicimos en la casa del supuesto autor. O sea, tenemos suficientes elementos para tener la probabilidad de 100% que es el mismo. En esta casa allanada hasta incluso hallaron la prenda que utilizó aparentemente en el día del crimen. Sí, encontramos una prenda, también algunas informaciones como una agenda. Bueno, ella es la fiscal del caso que investiga este asesinato. Incluso se habla de que el hombre habría intentado cercenar el cuerpo de la joven. Buscado por la justicia brasileña por un intento de hecho similar, ahora por la justicia paraguaya. Si sabe de él, si todavía permanece en el país, si lo vio, denuncia a la policía que está siendo buscado por homicidio ocurrido la semana pasada en Ciudad del Este. Bueno, la información nos relata que una mujer fue brutalmente víctima de una agresión por parte de su pareja en Capiatá. El hombre la atacó a machetazos y a consecuencia de ello sufrió el desprendimiento parcial de la muñeca. El autor del hecho fue detenido por la policía. ¿Solo le macheteaste a tu señora? Sí. ¿Por qué le macheteaste? Estaba borracho y nos peleamos. Y eso. ¿Pero por qué se pelearon? Bueno, ¿qué problema? Vamos a ver. ¿Te enojaste? Sí. ¿Pero es la primera vez que tratás de pegarle? No, primero. ¿Y te arrepentís? Sí, me arrepiento. Porque tengo entendido que es como un intento de feminicidio, don Pedro. Sí. ¿Te puede ir preso unos cuantos años? Sí, ajá. ¿No tenés problema? No. Pero, ¿y por qué agarraste un machete? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer? ¿Estabas muy nervioso, muy borracho? Sí, acá tú dirías. ¿Y vos tenés familia con la señora? No, no tengo. ¿Vos tenés hijos propios? Sí, gente que llegó. ¿Hace cuánto que estás con la señora? 2 años. 2 años. Sí. ¿Y en estos 2 años nunca pasó nada? No, la primera vez. Entonces vos reconoces tu culpa, tu falta, todo. Reconozco. Tuvimos una llamada a través del sistema 911 a las 02 horas en relación a un caso de violencia doméstica. Personal interviniente a bordo de la patrullera llegó al lugar y ya fue recibido por esta persona, identificada como Ramona Ferreira de Correa, paraguaya de 56 años de edad. Ella visiblemente se notó que tenía herida en la mano, en la parte de la muñeca al lado derecho, y de inmediato manifestó que el autor sería su pareja, de nombre Pedro Martínez Cáceres, paraguayo de 28 años de edad, quien, una vez realizado el hecho, se dio a la fuga. Inmediatamente trasladamos a esta persona hasta el hospital distrital de Capiatá y posterior acudimos nuevamente al lugar. Se dialogó con el hermano del supuesto autor, quien nos manifestó que él mismo se encontraría en una dirección X. Y al llegar al lugar se le pudo visualizar en la vía pública, se dialogó con él mismo, se procedió con su aprehensión y también manifestó en qué parte dejó el arma utilizada. Se acudió nuevamente en el lugar del hecho y se pudo visualizar el arma utilizada, tipo machete, y fue incautada y
puesto a disposición del Ministerio Público. Él confesó, él dijo que se encontraba con su pareja. En un momento dado reaccionó por problema particular. Este sujeto poco nada quiso colaborar en su versión. Y ahí manifestó lo ocurrió. Esta persona intentó cubrirse el rostro y en ese interín recibió la herida cortante, como se observa en las imágenes. La mujer corría el peligro de perder la mano. Inclusive la vida, porque en el lugar hubo mucho rastro de sangre. Y a la rápida reacción del personal de la comisaría se logró llegar a tiempo. ¿Hay denuncias previas de violencia entre ellos, su comisario? Según los archivos de la comisaría no tenemos ninguna denuncia. Vamos a la siguiente información porque el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, modificó una normativa ya existente y estableció la deducibilidad del IVA hasta en un 30% para compras de alimentos, alquileres de viviendas que funcionan como oficinas y servicios básicos. Pero este beneficio es solo para trabajadores independientes inscriptos en el RUC. Este cambio se determinó como alternativa al proyecto de ley sancionado en el Congreso, en el que se pretende deducir el 100% del IVA por compras en supermercados. Este proyecto, según se anunció, será vetado por el Ejecutivo bajo el argumento de que afectará los ingresos fiscales. Lo que se hace es incorporar algunas disposiciones adicionales, principalmente relacionadas a la deducción de alimentos que son erogados por estos trabajadores independientes hasta un porcentaje del 30%, que como se decía es lo que se venía trabajando tanto con el sector privado como así también con el Congreso Nacional, y que finalmente se toma la decisión de que se pueda deducir el 100%. Con esto, como se menciona, nosotros creemos que encontramos un equilibrio entre las capacidades que pueda tener el fisco o el impacto que pueda tener el fisco en materia de recaudación y por otro lado también la posibilidad de seguir acompañando este proceso de recuperación económica y que la economía también avance hacia un proceso de formalización. Además de esta posibilidad de deducir alimentos, se incorporan otras medidas que también incorporan varias de las preocupaciones que manifestaron varios sectores, por ejemplo, la posibilidad de deducir los arrendamientos de oficina cuando esto también sirve de vivienda al trabajador independiente. Por otro lado también todos los gastos relacionados a los servicios básicos que se incurran mensualmente en esa vivienda. Y finalmente también, como decía, otras medidas que nosotros creemos que van a ayudar a este proceso de formalización de la economía y por otro lado también encontrar ese equilibrio en el impacto que pueda tener en la capacidad de recaudación del fisco. Estábamos ante una situación en la cual considerábamos que no ayudaba a la formalización. Sin embargo, hemos ya hace un tiempo llegado a un acuerdo o un punto intermedio en el cual el sector privado y el sector tributario se encontraban conformes con ciertas medidas, que es la deducibilidad, en este caso del 30%. En medio de esto, el Congreso emitió, o sea, sancionó un proyecto de ley respecto a la deducibilidad del 100%, que nosotros vemos que también habrá de acarrear problemas. Hoy, de 270.000 trabajadores independientes, no más de 60 y pocos mil están tributando el IVA. Con esta medida, con esta deducción del 30%, la deducción de los gastos de alquileres, la deducción de los servicios, inclusive de los gastos de marketing para muchas profesiones, entendemos que se va a ayudar, esto va a servir a mejorar todo lo que es el esquema formalizador en la República del Paraguay. Bueno, la pregunta es, ¿ya probaste el pepperoni de Ochi? Ligeramente picante y ahumadito, de color rojo intenso, de esos que ves sobre la pizza y ya te dan ganas de comer. Ochi te cumple el deseo, sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, sin alergenos, aptos para celíacos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Y quiero pedir un fuerte aplauso para Ochi, porque fíjense en estas imágenes, de nuevo, este año, Premio Prestigio 2022, este reconocimiento a la construcción
de la marca y de la trayectoria. Recibe conjuntamente por segundo año consecutivo con el premio Top of Mind. Nuevamente este año reconocido con el premio Prestigio Ochi. Muchas felicidades a la familia de Ochi, muchas felicidades por este premio, por este reconocimiento este año 2022. Premio Prestigio por un lado, 2022, y el Top of Mind. Gracias Ochi por apostar también a nuestro espacio informativo. Felicidades. Oh, 29 grados la temperatura. Nos separamos brevemente. Nuestro número de teléfono WhatsApp que está aquí en pantalla. Comuníquese con nosotros. Después de la pausa hay más información. Quien fue absuelto y liberado en el caso del crimen del periodista Leo Veras, sostuvo que la notificación roja que pesaba sobre el presunto delincuente no es una orden de detención internacional. La notificación roja en Paraguay no es una orden de detención internacional. Es una solicitud que realiza la policía cooperante a fin de que se localice a esa persona, se le capture provisoriamente para los fines de la extradición. Nosotros, de acuerdo a los expedientes de Interpol, esto data ya, de esta persona data ya, los informes que hacemos o los movimientos que hacemos data ya de 2007. 2007, estamos hablando ya de un tiempo atrás. Pero lo más actualizado que tenemos de ella es la comunicación que hicimos en el 2021, 22 de septiembre de 2021, que transcribimos un radiomensaje que vino de Brasil, Brasil e Interpol, y le enviamos al fiscal actuante de la captura por el homicidio. Y también le enviamos al juzgado que atendía la causa, esa misma causa, en el mismo tenor, adjuntándole la notificación roja. Los jueces y los fiscales de acá no van a poder hacer absolutamente nada si es que no llega esa documentación de rigor. ¿Por qué? Porque no tiene carácter de detención internacional. Todas las cuestiones de las comunicaciones oportunas en tiempo y forma se hizo de acuerdo a los requerimientos. En Interpol no puede sacar nada del sistema I-24/7. Ese está administrado por la Secretaría Nacional de Lyon allá en Francia. Acá nada se puede, absolutamente nada se puede modificar, todo está público, todo está dentro del sistema. Ahora bien, ¿cuál es la confusión realmente? Acá es la cuestión de cómo consultamos en la base de datos. Hay dos nombres. Hay dos nombres que están acá en Paraguay. Él es Pereira Rivas. Y por la captura es Rivas Díaz. Otra cuestión, no te va a salir en ninguna plataforma que tiene captura porque no tiene captura con el primer nombre. No es una facultad de la policía decidir la detención de una persona. Nosotros somos auxiliares directos del cumplimiento de la orden judicial. Hablamos ahora del caso de un niño de tan solo 6 años que se llama Alex, que buscaba a sus familiares. Él quedó a cargo de los funcionarios de la Defensoría de la Niñez luego de ser encontrado por una familia solo en la vía pública en la ciudad de Capiatá. Y recibimos la información que él estaba deambulando por la calle solito en alta hora de la noche. Entonces yo pedí la publicación en la página oficial del MINA, del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, a fin de que podamos recabar datos sobre su familia. Pero hasta la hora la búsqueda ha sido infructuosa. Nadie se ha comunicado, nadie nos dice que le conoce. Y entonces nosotros estamos viendo un lugar, una familia acogedora, un hogar de abrigo. Pero hasta ahora tampoco tenemos respuesta de las autoridades
y el caso se va a judicializar en todo caso, pero lugar en ningún hogar en este momento tampoco contamos. O sea, todos los hogares que yo he procedido a llamar no me están dando un retorno y necesitamos con urgencia dar con familiares de este niño. Vas a contar de que él se llama Alex, de que tiene 6 años, de que vive hacia Thompson, no sabría describir si es Capiatá o Upané, y que supuestamente su mamá se llama Julia y su papá Gilberto. Esos son los datos que él nos pudo brindar. También nosotros le encontramos muy sucio, desalineado. No sé si su situación sea de calle. Él manifiesta que vende remedios yuyo y que la ganancia de eso le da toda a su mamá, y que supuestamente dijo que su mamá no le maltrata, pero que él vivía con ella en una casa y que su papá se habría ido al interior del país. Eso es lo único que puedo manifestar. Él fue abordado por el equipo del Ministerio de la Defensa Pública, la trabajadora social